Buenas noches, mi nombre es Ángelo Figueroa, carnet 1110-372. En esta noche quiero continuar con el proyecto de la consola de juegos, solo que en esta parte vamos a hablar un poco sobre el hardware, sobre todo lo que implica, todos los cambios o digamos que las diferencias que tiene con relación al mercado actual. Pero antes de eso, quiero hablar sobre un tema muy importante dentro de esta consola. Existen unas herramientas, por decirlo de alguna forma, unas piezas que son muy importantes, la cual es el tornillo. Es algo que tal vez a diario pasamos desapercibido, eh, porque es algo tal vez sencillo, pero realmente al ponernos a pensar en el trabajo del tornillo, nos damos cuenta que no es solo así, sino que es una pieza fundamental que nos permite unir todo lo que queremos hacer, lo que queremos realizar. Pero para conocer un poco del tornillo les voy a hablar un poco de historia. ¿Dónde fue que nació el tornillo? El tornillo, pues como todo avance, nació a través de una necesidad, pues la necesidad de unir cosas. Ya existía el clavo, eh, si no estoy mal existía también los remaches, pero no eran tan seguros y el tornillo vino a llenar esa necesidad de seguridad, de poner y pegar las cosas más fáciles. Hubo un griego que se puso a pensar de qué forma podía unir las cosas, ir de esa forma de pensar, fue que nació el tornillo, alrededor del 300 antes de Cristo. Este griego se llamaba Arquitas de Tarento. Él también se le atribuye la creación de la polea, que es otro elemento muy importante, sobre todo al manejar cosas pesadas. Eh, pero también inventó el tornillo, por la necesidad de hacerlo. Más adelante, unos años más adelante, eh, apareció Arquímedes. Este Arquímedes lo que tenía de Arquitas de Tarento, lo tomó y lo mejoró. Arquímedes tenía un montón de conocimientos en matemáticas y al poder eh, de cierta forma medir los cuerpos, el volumen de los cuerpos, sobre todo los irregulares, logró perfeccionar el tornillo. A él se le atribuye lo que se le conoce como el tornillo sin fin. Porque tornillo sin fin no es que fuera un tornillo largo, sino que es un tornillo que sigue girando, girando, girando y no tiene un tope. Por eso era conocido por el tornillo sin fin. Más adelante eh, existe otro personaje llamado Joseph Whitworth. Este personaje se le atribuye una mejora al tornillo. Como al principio y en la antigüedad no habían máquinas, los tornillos se hacían a mano. Eh, Joseph trató de tener un como estándar en cuanto a la medida. Entonces ya teniendo este estándar, logró unificar las piezas. Lo que pasaba era que en ese entonces era un poco difícil conseguir piezas iguales, porque como cada quien lo hacía a su medida, entonces a la hora que se arruinaba algo o necesitaban un repuesto, no podían encontrar exactamente, era bien difícil. Joseph lo que logró es poner un estándar para el tornillo. Todo esto se dio alrededor del año 1841, cerca de la Revolución Industrial. Eh, Conforme ha pasado el tiempo, se han ido mejorando pues el tornillo. Se han hecho piezas ya sea de castigadera o de estrella, conocido también como Phillips. Actualmente tal vez lo pasamos por desapercibido, pero realmente es un elemento muy importante que no sabríamos qué hacer, no sabríamos cómo unir las cosas. Y pues un clavo, como mencionaba anteriormente, es algo tal vez no tan seguro. Puede ser que un jalón y se zafe, se venza, pero un tornillo con la rosca que tiene y con las líneas que tiene alrededor puede ir perforando, perforando y cada una de esas hace fuerza para que no salga. Ok, vamos a hablar un poco de nuevo sobre la consola de juegos. Para que la vean de nuevo, para recapitular y recordar qué funciones tiene, pues es una consola que como lo ven es súper delgada, más fácil de transportar, de utilizar, de poner en cualquier lado. Tiene sus entradas USB,
su entrada HDMI, tiene para sus entradas como para cargar energía, y pues obviamente su espacio para poder meter el disco. Pero nos vamos a enfocar un poco en el hardware. Pues obviamente pues tiene un hardware básico que es relativamente similar a los de los demás, con la diferencia que es más pequeño y más delgado. Los implementos del hardware básico pues son todo lo que tienen todas las consolas actuales de juegos. Eh, Como hardware complementario pues tiene un montón de funciones, pero podría dar de ejemplo el conector a la corriente, que esta tiene una batería interna similar a las de la laptop. Aguanta alrededor de 5 o 6 horas sin estar conectado. Pues este sería un ejemplo de hardware complementario. Simplemente se conecta y se carga la batería. Se puede conectar directamente también, así que por eso es complementario el cable, por si uno quiere una extensión. Eh, Obviamente también como hardware de proceso, como toda computadora, porque esto al final es como una computadora, pues obviamente tiene circuitos de proceso como microprocesadores, procesadores, y aparte también tiene su espacio de almacenamiento, porque así como también una computadora guarda documentos, esto puede guardar juegos y cualquier tipo de memoria, cualquier tipo de juego o cosas que se quieran implementar acá. Ok, también nosotros lo consideramos como un hardware box. ¿Por qué box? Porque como box es caja, se podría decir que se da el paquete completo. Es decir, se da esto, aunque esto no es como una computadora o una aplicación que necesite un disco de instalación, pero se da esto, se dan sus controles, ¿sí? Y adicional, también se le da el manual. Con el manual se pueden hacer muchas cosas con relación al hardware. Lo consideramos como un hardware estático. ¿Por qué? Más adelante voy a hablar un poco sobre esto, pero porque queremos hacer que nadie más sea o tenga el control sobre este hardware, más que nuestra empresa, para asegurar la calidad, para asegurar que esto funcione perfectamente. Esto obviamente hablando ya de los circuitos, eh, las tarjetas de circuitos, nosotros usamos un fichero de fábrica Gerber, que pues es fácil de utilizar pues más que nada para nuestra fábrica, ya que posee absolutamente toda la información de lo que tiene que llevar la placa y todos los circuitos, todos los implementos electrónicos, para que esto sea más fácil de crear y sea más fácil de realizar. Como lo habíamos hablado al principio, nos vamos a enfocar también un poco sobre el tornillo. Nosotros diseñamos una especie de tornillo. Este tornillo es totalmente diferente a los demás, pero todo se debe a la forma de la consola. La consola es delgada, como hemos hablado, entonces no podíamos tener un tornillo demasiado largo, así que lo que tratamos de hacer fue un tornillo que fuera un poco ancho, pero que diera menos vueltas y al mismo tiempo que asegurara la consola, para que no se estuviera cayendo a pedazos. Así que diseñamos este tornillo. Podemos ver acá de una forma más sencilla eh, qué es lo que tiene de especial este tornillo. Pues como ya había mencionado, es más ancho, es relativamente ancho, eh, pero es delgado. Tendrá tal vez unas 3 vueltas máximo. Y adicional, en la parte de abajo tiene unos ganchitos con los cuales cuando uno aprieta, esto se engancha adentro del hardware o la plaqueta de la consola. Aparte, adicional, tiene una entrada diferente. Acá podemos ver, tenemos uno en un tamaño exageradamente grande, pero era la única forma de poder mostrarlo detenidamente. Primero veamos que tiene esta forma. ¿Por qué es de esta forma? Nosotros tratamos de que no tenga un desarmador como todo el mundo tiene, porque como hablaba anteriormente, lo que queremos es que se mantenga la calidad. Así que si quieren darle mantenimiento, que si se arruina algo, necesariamente tienen que ir con nosotros, los fabricantes, para poder reparar la consola.
Porque si se va con algún pirata o algún electrónico cualquiera que trate de repararla, puede que no lo haga como se debe y puede que la arruine. Entonces ya empiezan los problemas de calidad. Para eso hicimos esta forma. Entra un desarmador en esta forma, que digamos que entra a esa forma, pero cuando gira adentro tiene una forma diferente. Cuando gira se traba y ya puede girar el tornillo. Como les mencionaba, aquí tal vez no se ve, pero tiene nada más 3 vueltas para que no entorpezca, digamos, la forma de la consola. Tiene 3 vueltas máximo, pero también, como les mencionaba, tiene estos ganchitos que son flexibles y lo pueden ver, pero a la hora de atornillar, a la hora de dar vuelta, estos se traban de cierta forma que no son tan fáciles de zafar. Me atrevería a decir que es mejor que el tornillo convencional, porque no se zafa tan fácil. Nosotros lo tenemos en versión de metal y versión de plástico, inclusive en versión del material de la consola. Pues como podemos ver acá en la consola, solamente se ven 4. Acá, en las orillas. Porque son tan fuertes que no es necesario meter tantas. Aún así, sentimos que esto es demasiado. Pero, pues para que apriete bien, tenemos que tener las 4. Así que, esto es el proyecto. Esto es la invención del nuevo tornillo. Espero que les sirva y que les haya gustado.